¿Es posible que se esté generando vida en el espacio? Y no hablamos de los confines de la galaxia, sino en nuestro vecindario más cercano, dentro del sistema solar, y que esa vida sea muy similar a aquella que habita en las zonas más profundas de los océanos terrestres. La luna más alejada de Saturno podría no solo contener los elementos básicos para una vida similar a la de la Tierra, sino que también las estaría generando, alimentando con H2O a seres que deambulan con movimiento propio inteligentemente en sus alrededores, fotografiados por la sonda Cassini de la NASA, hoy ocultado al público. Nosotros lo mostramos. Encélado, la luna de Saturno, creadora de vida biológica e inteligente, un ocultamiento que lleva 19 años. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. La primera imagen, en blanco y negro, fue tomada por la nave Cassini, de la región sur de Encélado, la luna de Saturno, que periódicamente lanza chorros o columnas de agua caliente que rápidamente se congela hasta convertirse en hielo en el espacio, como se ve aquí. Encélado es una luna en los anillos de Saturno, y el pensamiento científico actual es que los anillos de Saturno están formados por hielo y agua y restos de rocas de todos los tamaños, así como por una serie de lunas y planetas enanos mantenidos en órbita por el tremendo pozo de gravedad del enorme Saturno. La idea oficial es que un cometa de hielo de agua entró en la órbita de Saturno en algún momento del pasado antiguo, y antes de estallar por completo, pudo haber impactado una o más de las lunas y asteroides de Saturno en esa época antigua, generando anillos de restos de rocas y hielo de agua mantenidos en órbita por la tremenda gravedad del planeta, con un diámetro de 500 kilómetros o 310 millas y solo el 10% del tamaño de la luna más grande, Titán. A pesar de su tamaño más pequeño, Encélado es uno de los objetos más brillantes de nuestro cielo. La razón de esto es que la superficie de Encélado parece estar formada por una gran cantidad de hielo de agua que por supuesto es de color blanco y altamente reflectante a la luz del sol. Cabe señalar que esta luna se encuentra en la parte más densa del relativamente difuso anillo E de Saturno. Se especula que el derramamiento de hielo de agua de Encélado es responsable de gran parte de la densidad del anillo E. Recordemos esta información para más adelante porque será cada vez más importante y necesaria como referencia. Observemos en la primera imagen, una de 10, que los principales chorros o columnas de agua parecen extenderse en líneas irregulares de brillo sutil, desde las áreas iluminadas del borde de Encélado hacia las áreas más oscuras de la superficie de la Luna. Esto sugiere que las salpicaduras más fuertes provienen de fisuras o grietas en la superficie de esta región del sur. El texto oficial del NASA Photojournal señala que la imagen que vemos es un mosaico creado a partir de 2 imágenes sin procesar de Cassini. El pensamiento científico es que se trata de chorros de agua y hielo calentados que se originan desde las profundidades de Encélado y se rocían a través de fisuras en la superficie y luego se congelan rápidamente hasta convertirse en hielo en el espacio abierto. Suena razonable, ¿no? La mayoría de estas fisuras están ubicadas en el área llamada Rayas de Tigre, en la región del polo sur de Encélado. Estas rayas de tigre no son más que fisuras visibles, grietas, y como puede verse, la evidencia del chorro anterior en el área más oscura tiende a respaldar esta teoría. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a estos sitios de fisura de ventilación de agua o denominados rayas de tigre en las siguientes imágenes. La segunda imagen, 2 de 10, es la PIA 06247 de la NASA, tomada el 14 de julio de 2005, de una gran parte de la región del polo sur de Encélado y el área de características de la raya de tigre. El texto oficial dice que esta imagen tiene 1024 píxeles de ancho y que la escala de la imagen es de 122 metros o 400 pies por píxel. A quien le interese más sobre las escalas deberían hacer sus cálculos personales. Mientras tanto, tengamos en cuenta que a pesar de la amplia vista del área, no hay cráteres de impacto en la escena que estamos viendo,
solo crestas, topografía pandeada y fisuras. Recordemos que Encélado están los anillos de Saturno, lo que podría generar un montón de misiles de roca, por lo que esto nos dice que este terreno es relativamente joven y su formación es bastante reciente, incluso si actualmente no esté arrojando agua. Eso sugiere que este terreno es principalmente hielo de agua, que se forma en un líquido autonivelante o en un lodo mezclado con suelo congelado semilíquido, y luego se vuelve a congelar eventualmente en los patrones de terreno más nuevos que se ven aquí. La tercera imagen 3 de 10 que vemos es una fotografía mucho más cercana de Cassini, la PIA 111-27, tomada el 31 de octubre de 2008, 3 años después. Proporciona una vista más cercana del mismo tipo de topografía en la región del Polo Sur o de las Rayas de Tigre. Como puede verse, se trata de una topografía muy accidentada, pero nuevamente no hay cráteres de impacto. En teoría, las fisuras o cañones más grandes que se ven allí son la fuente de chorros de agua y hielo. Recordemos que la teoría científica predominante es que el agua subterránea más profunda se calienta periódicamente debido a la tremenda influencia gravitacional de Saturno, y se expande hacia arriba y escupe el espacio a través de chorros o columnas por medio de estas fisuras más grandes, donde rápidamente se congela en partículas de hielo y se convierte en parte del anillo E difuso de Saturno. Esa especulación científica tiende a sugerir que lo que estamos viendo en la tercera imagen puede ser, al menos en parte, geología del suelo y de las rocas sobre una base de agua subterránea, y las fisuras más grandes son el área de las válvulas de escape para que el agua calentada, que se eleva a medida que toma el camino de menor resistencia hacia arriba, a través de las fisuras profundas más grandes. Nuevamente, la tercera imagen que estamos viendo tiende a respaldar esta teoría. Sin embargo, ahora echemos un vistazo a las siguientes dos imágenes a continuación y la evidencia actualizada del 2010. Las imágenes cuarta y quinta de 10 son las mejores de su tipo y se basan en la imagen sin procesar W000-65512 de Cassini, tomada el 22 de septiembre de 2010 de la superficie de la luna Encélado de Saturno. La cuarta imagen es de la escena general al 100% del original y la quinta imagen es del cuadrante inferior izquierdo más oscuro de la imagen general ampliada al 200% del original. Se supone que la distancia en este momento es de 248.565 kilómetros o 154.450 millas de altura, desde la posición de la nave espacial en ese momento hasta la superficie de Encélado aquí, pero parece más cerca de eso, por lo menos así se nota. Además, parece haber habido cierta manipulación de esta imagen, la W000-65512. Por ejemplo, la tira de imágenes sin formato oficial original de la que se extraen las imágenes cuarta y quinta anteriores es físicamente más alta y profunda que las imágenes cuarta y quinta que estamos mostrando ahora. He recortado esa zona oscura inferior, diría Skipper, quien hiciera este trabajo que hoy mostramos, porque no hay nada que ver en ella más que un vacío oscuro. Uno podría pensar que es espacio, pero no lo es. Es simplemente una sustitución en blanco. Por eso, uno podría pensar que la vista de la imagen W000-65512 capta el borde exterior de Encélado, pero ese tampoco es el caso. Sospechamos que en la toma más cercana en el área inferior de la franja entre Encélado y la cámara Cassini, pudo haber algo que se eliminó básicamente borrando todo lo que había en esa área inferior de la franja. En estas imágenes, Skipper dejó solo un poco de esto en la parte inferior de las tomas 4 y 5 para que las veamos. Del mismo modo, observemos las pequeñas motas brillantes en el área inferior de la quinta imagen ampliada al 200%. Esas motas brillantes son importantes. Si viéramos estas manchas brillantes sobre un fondo del espacio oscuro, y lo veremos también en otras imágenes a continuación, en lugar de contra un mundo pequeño, naturalmente, diría Skipper, asumiríamos que son estrellas, pero para sorpresa de todos, estas no lo son. Lo primero que nos llama la atención es que este tipo de estrellas, por así decirlo, tienen el mismo tamaño e intensidad de luz. En el caso de la sonda Cassini, estas motas son en su mayor parte píxeles vacíos residuales, de lo que se ha eliminado algo en la imagen. La prueba, agrega Skipper, es que cuando se amplía la imagen y se añade suficiente contraste,
se puede ver una colección de artefactos de imagen agrupados alrededor de estas motas que revelan esta verdad. Parece complicado, pero no lo es. Lo explicaremos. Voy a sugerir, aclararía el desaparecido insider Skipper, que lo que estamos viendo en las imágenes 4 y 5 es el terreno accidentado de Encélado, que en las imágenes 2 y 3 se funden en una mezcla de lodo y agua y tierra fluida autonivelante, y cada uno de esos puntos de diferentes tamaños, con los aparentes anillos de ondas que irradian desde el centro de cada uno, son burbujas de varios tamaños, formadas por agua caliente que se eleva a la superficie en preparación para el próximo evento de chorro de agua que se avecina. Es similar al agua que recién comienza a hervir en una olla con una mezcla de tierra y agua, también conocida como barro. Tengamos en cuenta que aquí el líquido no sale de las fisuras, sino que se calienta desde abajo y derrite toda la superficie. Esto sugiere que puede que no haya superficie de tierra dura aquí, solo una consistencia similar a la de agua-tierra-lodo, en la superficie que apenas comienzan etapas más avanzadas a hacer su efecto de chorro penacho de agua en breve, como lo haría el lodo si se sobrecalienta en una olla. Estamos aprendiendo algo sobre la geología de Encélado, la misteriosa luna de Saturno, gracias a las imágenes de Cassini. Sin embargo, volvamos a esos pequeños puntos brillantes que en opinión de J.P. Skipper se encuentran donde algunos objetos han sido borrados digitalmente de la escena. Tengamos en cuenta que esto inusual o anómalo están entre nosotros y la superficie de Encélado, por lo que no se puede afirmar que sean estrellas en el espacio. Tampoco podríamos afirmar que son rocas reflectantes o masas de hielo dentro de los anillos de Saturno. Pero si es así, ¿por qué alguien se tomaría las molestias para eliminar evidencia que no es anómala? Sospechamos y especulamos que esta vista más cercana de la superficie de Encélado se incluyó en el registro oficial para mostrar este evento geológico importante e informativo, que se estaba desarrollando para que lo tomen los científicos. Sin embargo, al hacerlo, la vista más cercana también reveló objetos a mayor escala entre Encélado y la cámara Cassini, con suficiente resolución para revelar lo que realmente pueden ser y qué es vida. Vida biológica, tal y como la que conocemos. Objetos que no quieren que sepa de ellos, ni siquiera los científicos, inclusive los involucrados en la misión Cassini. Y no estamos hablando de objetos no identificados, naves espaciales alienígenas o de origen desconocido. En realidad es más que eso, afirmaría Skipper. De lo que estamos hablando es de vida biológica misma, vida biológica que puede vivir en el espacio sin problemas y que a menudo están dentro del alcance de estos chorros de agua de Encélado o dentro del anillo E de Saturno y su recurso difuso de hielo de agua del anillo E. Vida que puede recolectar y retener hielo de agua dentro de sí misma en los anillos como recurso para sustentar la vida orgánica y para proporcionar energía autogenerada para esa vida. Además, también comparte algunas similitudes con la vida del organismo bioluminiscente en la parte más profunda y oscura de los océanos de nuestra Tierra. ¿Es casualidad? Donde la bioluminiscencia en la intensa oscuridad abisal resulta muy útil. Una adaptación que comparte por los mismos motivos, tal vez, que los de la oscuridad espacial. En otras palabras, donde hay una necesidad, la vida muchas veces encuentra la manera. Sospechamos que la única razón por la que esta imagen W00065512 llegó al registro oficial es porque es geológicamente importante en cuanto a los chorros de agua y porque recortar la parte inferior de la imagen eliminó las vistas demasiado cercanas de concentraciones más densas y reconocibles de esta vida biológica contra el fondo de imagen mostrada, y que podrían eliminarse individualmente sin llamar mucho la atención sobre esta táctica de ofuscación. Las imágenes sexta y séptima son dos imágenes sin procesar separadas de Cassini, la N00164016 y N00164015, ambas tomadas el 4 de octubre de 2010, que muestran estos objetos contra un fondo espacial. Aunque son de dos imágenes separadas, fíjense que una está más cercana que la otra. También tengamos en cuenta que ambos pertenecen a la misma escena, pero con diferencias sutiles. Por ejemplo,
Tengamos en cuenta que la orientación de los objetos es inversa entre sí y también ha habido algunos cambios sutiles en el fondo. Y también veremos que este cambio de orientación no es el resultado de voltear la imagen, solo un cambio limitado del objeto y su propia orientación. Todos estos factores se combinan como evidencia que sugiere fuertemente que estos objetos son reales y no artefactos de imagen de ningún tipo. Ahora observemos en esta séptima imagen la vista más cercana de todas esas estrellas, por así decirlo, en el fondo. Observemos cuántas hay y su uniformidad general en tamaño e intensidad de luz, muy al contrario de las estrellas naturales que serían de diferentes tamaños e intensidades. No toda, pero la mayor parte de esta evidencia no son estrellas, sino píxeles vacíos donde algo se extrajo de la imagen durante el procesamiento. Ahora bien, si eso es cierto, piensen que ahora hay mucho de lo que alguna vez se ha eliminado de esta escena. A pesar de su apariencia más distante debido a su tamaño más pequeño, sospecho, afirmaría Skipper, que estos píxeles vacíos representan vistas más cercanas a la cámara de estos mismos objetos, que podrían haber proporcionado un factor de reconocimiento más fuerte, lo que genera sospechas incluso entre los científicos influidos por el conformismo de que está mirando vida, tal como la conocemos en la Tierra. Sin embargo, todavía hay otros factores a considerar. Por ejemplo, observemos la uniformidad de tamaño y longitud de los objetos que todavía podemos ver aquí incluso después del trabajo de ocultamiento. Este nivel de uniformidad es típico de la vida que se deriva de los mismos componentes básicos del código genético. Al mismo tiempo, esto no es típico de la geología de rocas, suelos o masas de hielo en los anillos de Saturno. Por ejemplo, es bien sabido que los anillos están formados por partículas desde el tamaño de simples motas hasta el tamaño de casas grandes y mayores aún. Ese tipo de variación no está representada aquí en estos objetos brillantes anómalos. El agua es sin duda el factor facilitador, tanto en forma líquida como en forma de hielo. Consideremos esto: el agua es una combinación de H2O. Tanto el hidrógeno como el oxígeno, individualmente o juntos, pueden usarse como fuentes de energía, sin mencionar que constituyen los fluidos corporales de los tejidos vivos. Está dentro del ámbito de la razón que algunas formas de vida originadas en ambientes acuáticos podrían evolucionar con el tiempo y desarrollarse para autopropulsarse mediante el gasto de ese poder en espacio cercano y a través de los anillos de Saturno, recolectando hielo de agua en el material más delgado a medida que avanzan, y aquellos dentro del alcance regresan a estos grandes eventos de chorros de agua líquida de Encélado, que navegan a través de las columnas de agua para agregar cargas más grandes y satisfactorias. También es razonable que tales criaturas que comienzan su vida en las profundidades del agua sin luz solar, en completa oscuridad bajo una cubierta helada de la superficie de barro, probablemente desarrollen bioluminiscencia para comunicarse con otros de su misma especie, encontrar pareja, compensar las condiciones heladas del espacio y lidiar con los depredadores tal como vemos en las partes más profundas y oscuras de los océanos de nuestra Tierra. A medida que evolucionan para vivir fuera del agua, simplemente cambian una forma de nadar por otra. La novena imagen que estamos viendo es solo una sección de la octava imagen ampliada al 400% para demostrar las estrellas en el fondo. Aunque también se puede ver que el atenuador siempre presenta artefactos de ruido en este fondo. Observemos cómo los que, por así decirlo, artefactos más brillantes se agrupan alrededor de las supuestas estrellas, que en realidad son píxeles vacíos que quedan cuando se extrae algo de la imagen en tantos puntos. Ahora miremos nuevamente las imágenes 7, 8 y 9 y pensemos en cuán numerosos son. Esto es lo que sucede cuando una ubicación en una imagen digital se ve alterada por una manipulación posterior específica del lugar. La evidencia de la décima imagen está extraída de otra imagen sin procesar de Cassini, la N00163126. Creemos que muestra los objetos enderezados y en movimiento todos en la misma dirección como un banco de peces. Nuevamente, tengamos en cuenta que algunos generan una fuente de luz interna y otros no. Creo, agregaría Skipper, que los objetos con una ligera curvatura representan objetos generalmente en reposo, aunque pueden estar completamente detenidos o no. Sospechamos, al igual que Skipper, que los objetos enderezados, como vemos, indican que están maniobrando con inteligencia propia.
Este factor implica que estos objetos probablemente sean orgánicos en su composición tan típica de la vida. También demuestran que pueden cambiar su forma hasta cierto punto. La 11ª imagen final es una escena tomada de Encélado durante un evento de chorro de agua iluminado por el sol. Demuestra un par de cosas. En primer lugar, demuestra el alcance total de la expansión en el espacio del evento del geyser de agua de la región del Polo Sur que no se muestra adecuadamente en las imágenes en blanco y negro y cuál extensa es realmente la zona cubierta. En segundo lugar, muestra los objetos señalados con las flechas amarillas. Tengamos en cuenta que todos estos están resueltos y probablemente en marcha durante este evento de columna de agua que tiende a respaldar mis propias especulaciones, afirmaría Skipper. Sabemos que todo esto hasta aquí, para muchos, resulta difícil de creer, más aún cuando estos eventos ocurren millones de kilómetros de distancia de la Tierra y en pleno vacío espacial, porque dirán, ¿cómo puede existir algo vivo en el espacio? Si esto es realmente vida, entonces su comportamiento sugiere un origen acuático como los bancos de peces, y Encélado puede incluso ser su hogar ancestral, porque todavía no tenemos todo en claro aún qué es lo que se encuentra dentro de esa luna de Saturno. Algunas evidencias visuales sugieren una complejidad aún mayor, en el sentido de que esta vida puede ser una forma de escolarización cooperativa, que también pueden unirse cooperativamente con otras de su tipo y cambiar su apariencia visual en el proceso. La vida en el espacio, a pesar de los prejuicios humanos en contra de ella, no es una idea nueva. Por ejemplo, está el incidente STS-75 de Teether de la NASA, en el que se desplegó una correa electrodinámica para generar energía en un experimento espacial, en un espacio donde nada, según el pensamiento convencional, debería poder vivir. Sin embargo, la atadura se rompió debido a un aumento inesperado de energía, y aún produciendo energía, comenzó a estar rodeada por un enjambre de algunas cosas que claramente parecían ser objetos vivos en forma de disco. Se notaba que los astronautas quedaron atónitos, y al principio se quedaron sin palabras, con solo mirar el enjambre de estas cosas. Cuando el control terrestre de la misión irrumpió y preguntó qué eran esas cosas, el astronauta que informó trató de hacerlo pasar como escombros que salían de la nave espacial, a pesar de que estos grandes objetos estaban al menos a 77 millas de distancia y en movimiento detrás de la correa de la cámara de la nave espacial. En otras palabras, los objetos probablemente eran más grandes que la propia nave espacial y no podían ser deshechos. Si la NASA realmente abandonó el principio de la atadura, es más probable que se deba a que su poder radiante atrajo a demasiadas formas de vida que se alimentaban de ese poder, con consecuencias desconocidas. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.